Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo espacio que armamos con los amigos de la Escuela Libre de Psicoanálisis. Estamos en Profanadores de Papers. En este espacio nuestra idea es poder empezar a difundir, a poner en movimiento, a conversar, a dialectizar algunos artículos, algunos papers de amigos, de amigas, de colegas, que como saben, en nuestra disciplina, me parece que sobre todas las cosas, o no es tan común en nuestra disciplina, me refiero al psicoanálisis, ¿no? La lectura de artículos breves, de papers, quizás es con respecto a otras disciplinas donde tienen más costumbre, y existen muchos investigadores de UBASIT, de CONICET, de otras universidades y de otros lugares, que producen muchos artículos de mucha calidad y que, no siempre ¿no? toman el valor que merecerían. Así que lo que vamos a hacer es sugerir, recomendar algunos artículos de amigos y de colegas, y algunos de ellos vamos a tener la oportunidad de conversarlos aquí en este espacio, algunas veces con los autores, otras no. Eso lo iremos viendo, pero en esta oportunidad, en este primer episodio de Profanadores de Papers, tenemos con nosotros el autor del artículo del cual vamos a conversar. Me refiero a el amigo Maxi Cosentino. Nos saludamos ahora en cámara. Hay que hacer así, estamos hablando dos veces. Sí. Y también estamos acá con nuestro amigo que todavía no tiene nombre, pero podemos ponerlo a la votación del público. Tiene sus ideas. Maxi, primero presento el artículo, después te presento a vos. Dale. El artículo del cual vamos a hablar es Textualidad y Encuentro, del imperativo de neutralidad a la hospitalidad. Este artículo fue publicado en la Revista Universitaria de Psicoanálisis, ¿no? En el año 2022, en el número 22 de la Revista Universitaria de Psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es un artículo hermoso, ahora vamos a conversar con Maxi sobre él. Le presento entonces a Maxi Cosentino, que es en principio un amigo de toda la vida, ya muchísimos años. Sí. Eso, por sobre todas las cosas, es muy importante para mí. Y además Maxi es, si me equivoco, decime Maxi, porque lo voy a decir en memoria. Dale. Es licenciado en Psicología, licenciado en Filosofía. Todavía no me licencié, estoy escribiendo la tesis de licenciatura. Estoy ahí. Podés robar, podés ser licenciado. Doctor en Psicología. Sí. Maxi es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la materia Escuela Francesa, en la cátedra a cargo de Pablo Muñoz, donde compartimos cátedra. Sí. Y también es investigador UBASIT, donde también compartimos investigación. Sí. Y es practicante del psicoanálisis, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Así es, en el Hospital de Clínicas y en el consultorio. Un montón de cosas. Está súper bueno que arranquemos nosotros, Max. Me encanta. Gracias por sumarte. Vamos a ver ese artículo. Dale. Textualidad y encuentro, del imperativo de neutralidad a la hospitalidad. ¿Te parece que arranquemos si contás un poco no sé si te acordás, sí, el contexto del artículo? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas leyendo? ¿En qué andabas cuando escribiste esto en 2022? Sí, mira, cuando escribí este texto recién había finalizado la tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado tiene como título La función de la escritura en psicoanálisis, ¿no? Espectros de Derrida en la enseñanza de Lacan. Y en esa tesis, como el título lo indica, trabajé mucho la relación entre Lacan y Derrida. Una tesis que me sirvió de excusa en realidad para escribir sobre filosofía, que es algo que me interesa. Y sobre todo, Derrida me sirvió como una suerte de antídoto contra el dogmatismo lacaniano o cierta metafísica implícita en Lacan, ¿no? Esas lecturas de Derrida me llevaron a pensar en la cuestión del texto, de la textualidad, de ahí la palabra textualidad en el título. Entonces estaba muy influido por los textos de Derrida cuando escribí esto, y también de
lo que sería la filosofía francesa del siglo pasado, ¿no? Hago algunas referencias ahí a Blanchot, implícitamente también a Jean-Luc Nancy. Digo, todo eso estaba, digamos, como un caldo de cultivo en el momento de la escritura del artículo, y también como digamos, eso desde la perspectiva como académica, pero también desde la perspectiva personal, como una necesidad de, poner en palabras, porque la tesis era muy teórica, y abordar un poco más cuestiones de la práctica clínica. Y otra influencia también importante para mí fue la lectura en ese momento, por primera vez, de textos de psicoanálisis norteamericano más contemporáneo, ¿no? De lo que se llama psicoanálisis relacional. La lectura de un texto de Stephen Mitchell, que se llama Influencia y autonomía en psicoanálisis, me resultó muy importante también. Otro de Louis Aron, que se llama Encuentro de Mentes, que trabaja en la cuestión de la mutualidad, de la crítica a la neutralidad. Bueno, son autores que me parecieron muy importantes y me llevaron a cuestionar algunas cosas que, junto con Derrida y todos estos filósofos franceses, respecto a la práctica y la técnica del psicoanálisis. Entonces todo eso funcionó como un contexto de este artículo. ¿Te acordás cuánto tiempo, una pregunta, va a ser rara, cuánto tiempo te llevó a escribir el artículo? No, la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo, pero meses. Tengo la sensación de que lo escribí bastante rápido, porque es como que decantó, fue un momento de decantación de lecturas. Entonces no fue algo que me llevó mucho tiempo. No podría decir exactamente cuánto, pero mi impresión es que no fue una escritura sufrida, como sí me ha pasado con otros artículos, con un momento de la escritura de la tesis que se hace como pantanoso el asunto, ¿no? Siento que la escritura de este texto fluyó. ¿Sentís que el hecho de que haya fluido, pues dijiste algo que me pareció súper lindo, que es como no, cierta sedimentación de ciertas lecturas? Sí. Que me parece un lindo modo para pensar la escritura. Sí. La escritura como sedimentación de lecturas. Sí. ¿Sentís que ese tipo de textos como este, que tienen como esa cosa más de que fluye porque deben hacer ideas que están ahí como haciendo cuerpo y cae, por decirlo así, Sí. son como más potentes, tienen como un valor de esos artículos más que uno siente que lo está haciendo por un tipo de exigencia, por un tipo de deber? Sí. Sí. Creo que al menos desde la perspectiva... Necesitamos poner el nombre. Sí. Yo creo que al menos desde la perspectiva del autor, o sea, de mi perspectiva, sí. O sea, es como que me parece que tiene más potencia. Después, el valor teórico que pueda tener el texto es algo que queda del lado del lector, ¿no? Uh-huh. Hay textos que pueden ser muy esforzados en su escritura y ser muy valiosos también. No creo que haya una relación causal entre el esfuerzo que te lleve la escritura con el resultado. Uh-huh. Sí, está bien. Me llamó la atención y me gustó mucho el modo que decía, ¿no? De la idea esta de que se sedimente lecturas, porque hay algo de la escritura que siento que es, ¿no? Que tiene como, incluso como una posible definición de escritura, ¿no? Sedimentación de lecturas. Sí, es algo que está en Lacan también, ¿no? En el seminario de un discurso que no fuera de semblante, ¿no? En la clase esa sobre literatura está la idea de la escritura como sedimentación. Sí, cierto. Sí, es una idea linda de Lacan. Sí. Yendo al artículo. Sí. El artículo comienza con algo que me parece muy interesante, que es esta idea que el imperativo de neutralidad es un fantasma, ¿no? Que recorre la práctica psicoanalítica lacaniana, digamos así. Que hay dos, en esa frase, que no es textual, pero hay dos palabras que sí aparece, que es imperativo y fantasma, que me parecieron muy interesantes, muy llamativas. ¿Cómo es esa, ¿no? Aparte de arrancar el texto así? Sí, yo diría más que del psicoanálisis lacaniano, del psicoanálisis, ¿no? En general. Yo creo que es un fantasma en tanto
aparece por un lado como no explícito, es un imperativo no explícito, diría, ¿no? En el sentido como que me parece que es algo que se actúa muchas veces sin saber y funciona, digamos, como una suerte de super yo técnico, para decirlo de alguna manera. Entonces yo lo pensaba desde ese lugar, la cuestión del imperativo y la cuestión fantasmal que aparece en distintos ámbitos, no solamente en la escena clínica, ¿no? En el sentido de la posición que quiere mantener el analista, de neutralidad, sino aparece en otros espacios, como por ejemplo en los espacios de supervisión o de presentación de casos, cuando, no sé, quien presenta el caso lo escribe de manera impersonal, ¿no? O lo escribe refiriéndose como al analista en vez de referirse a sí mismo en el texto, ¿no? Me parece que ahí también opera algo de la neutralidad o como dice Derrida, ¿no? De la neutralización del narrador en la narración, ¿no? Es como que los analistas tienden, me parece, por lo que al menos en los Ateneos, cuando leo, digo, tienden a neutralizarse, ¿no? Como narradores. Para mí eso tiene una función específica, si querés después podemos hablar sobre eso, pero hay algo ahí que está operando la neutralidad. Y también me parece que incluso en los pacientes muchas veces, ¿no? Que cuando consultan llegan con esta idea. Me ha pasado más de una vez que me hayan dicho, vengo acá porque quiero una visión objetiva, ¿no? Como la idea de que el psicoanalista o el terapeuta o el psicólogo es alguien que puede dar una visión objetiva de las cosas, ¿no? Y ahí también me parece que es otro lugar donde está operando la idea de neutralidad. Digo, me parece que opera en distintos ámbitos de nuestra práctica, incluso del lado del analista, del lado del consultante o futuro analizante, del lado de la supervisión, ¿no? De la escritura de los casos. Entonces, como recorre varios ámbitos, ¿no? Y me parece que funciona como un imperativo también, en el sentido de que muchas veces el reverso de ese imperativo es la culpa, ¿no? En el analista, ¿no? De estaré haciendo bien, ¿no? Estaré haciendo bien dando mi opinión, ¿no? Creo que funciona, tiene un reverso de culpa. Sí. Para mí es muy interesante la idea de que sea un fantasma y no un concepto, porque no recuerdo ahora si lo mencionas así en el artículo, pero es cierto que no es una noción la neutralidad que hayan libros sobre la neutralidad, o que hayan muchos artículos o clases sobre la neutralidad, pero que sin embargo, y yo estoy de acuerdo, creo que se presenta tanto en la escena clínica, como decías, como en otras escenas, y que se arrastra quizás en eso, en la escritura de casos, en las discusiones clínicas, en las supervisiones, en el relato que nos hacen algunos analizantes por experiencias que quizás no resultaron felices, ¿no? Vinculados a este problema de la neutralidad. Y a veces no es tan fácil ¿no? discutir con estas ideas que no aparecen, por decirlo, o no siempre aparecen de un modo claro y distinto, bueno, en una serie de textos, de artículos. Sí, además hay otro dato que me parece muy, muy interesante, muy sugestivo para pensar esto, que es que neutralidad tampoco es un término de Freud, ¿no? Freud, el término en alemán es Indifferenz, no sé si se pronuncia así, pero es como sería algo como indiferencia, más que neutralidad. Y básicamente el tema de la neutralidad es un problema de traducción, digamos, que cuando lo tradujeron al inglés lo tradujeron como neutralidad, lo mismo cuando dicen en francés, en español, ¿no? Pero no es un término que como tal esté en Freud. Digo, me parece interesante para pensar no solamente el problema de la traducción, que es un problema que ya está como muy trabajado, ¿no? La idea del problema de la traducción y la imposibilidad de una traducción, pero digo, me parece que es lo interesante para pensar la cuestión de la herencia, ¿no? De cómo se hereda un texto, digamos. Incluso en sus lecturas erróneas, desviadas, ¿no? O producidas por una mala traducción. Sí, sí, porque constituyen prácticas, ¿no? Exactamente, constituyen prácticas. La manera en que a mí me parece interesante eso a veces, ¿no? Pensar
cómo se heredan textos, ¿no? Porque muchas veces creo que en nuestro campo, y especialmente en el campo del psicoanálisis lacaniano, hay como una suerte de tendencia a ir a leer y releer, ¿no? Casi obsesivamente a Lacan, a ver qué es exactamente lo que dijo, ¿no? Como muchas veces las investigaciones psicoanálisis lacaniano son vamos a leer a Lacan, ¿no? Una y otra vez, como si ahí estuviera la verdad, ¿no? Y como que la discusión está en... No, pero Lacan dijo otra cosa, ¿no? Como la discusión está en torno al querer decir. A mí me parece más importante pensar, digo, más que este problema, que es como un problema de scholar, ¿no? Como qué dijo exactamente Freud, me parece más lindo, más interesante, más potente pensar los modos en que se heredan los textos. Bueno, pero lo que vos estás planteando, concomitante con lo que plantea el texto, al menos como algo que recorre el texto, es un modo de leer. Sí. Porque si entiendo que esta idea de neutralidad, que ya no se sabe bien de dónde viene, sí. En general pasa con casi sí, pero eso es lo más hermoso, ¿no? Me ha malentendido. Que la idea de neutralidad es, podemos decir, se vincula, está conectada con un modo de entender la verdad, sí, y con un modo de acceso a la verdad. Sí. Porque vos me llegaste por el germen la palabra objetividad. Sí. ¿no? O sea, hay una conexión entre el término neutralidad, el término objetividad y el término o el problema de la verdad y cómo acceder a la verdad. En este caso, nosotros que podemos, creo que no sería tan equivocado decir que somos entre otras cosas intérpretes, actores, un modo de acceso a la verdad que, digo que para poder acceder a ese tipo de verdad se requiere de cierta objetividad o de cierta neutralidad. Es decir, si lo que yo quiero saber es lo que Lacan o lo que Freud quisieron decir, la verdad que está latente en el texto, entonces, bueno, pues bien, tengo que ser objetivo, ¿no? Sí. Tengo que ser neutral. Ajá. Entiendo entonces que vos estás corriendo el polo hacia la figura del lector. Del lector, sí. Y entendiendo de otro modo entonces también el vínculo que existe entre una textualidad y la verdad. Exactamente, es que heredar un texto es leerlo, ¿no? O sea, una herencia es una lectura. En eso estoy de acuerdo. Y la cuestión que vos traías de la neutralidad está para mí íntimamente relacionada con la objetividad, en el punto en que yo creo que el supuesto es que la neutralidad lo que asegura, ¿sí? Para el analista es la posibilidad de hacer una lectura objetiva, ¿no? Si yo soy neutral, si soy neutral, no contamino, digamos, lo que trae el paciente. Eso ya sea pensado en términos de texto o de aparato psíquico, ¿no? Es lo mismo, la idea de que el paciente es el que trae algo, ¿no? O el analizante o el consultante trae algo y el analista es el que interpreta eso que trae y lo lee, ¿no? Desde un marco de neutralidad que le permitiría dar a su lectura este cariz objetivo del que vos estabas hablando. Entonces sí, hay un vínculo entre neutralidad y objetividad. Digamos que en el campo de estos problemas técnicos a mí me da la impresión que está este supuesto positivista, ¿no? De que si uno es neutral, ¿no? Puede acceder a algo objetivo y que la lectura va a ser más objetiva y no va a ser solamente la expresión de la subjetividad del analista, porque el miedo últimamente es eso. Exactamente, eso es lo que quería traer ahora que traes esto, porque pareciera que la neutralidad se sostiene también en función de un temor, de una angustia, sí, que es la del subjetivismo, la de la relatividad, que es que yo, en tanto psicoanalista, imponga, digamos, mis ideales, mi moral, etcétera, ¿no? Ahí se pareciera que, ¿no? Se arma una dicotomía entre o soy objetivo y por lo tanto mi objeto, por decirlo así, es lo que sale de la boca de esa persona, sí, y no lo que sale de la mía. O si no, entonces caigo en esto, ¿no? Una subjetividad y por lo tanto también un relativismo, porque en todo caso lo que será verdad será lo que a mí se me ocurra como lectura, como interpretación. Sí. No sé si tenés la misma impresión de que... Sí, tal cual, digamos.
me gusta que hayas usado la palabra angustia, ¿no? Porque es como perder las garantías, ¿no? Desde el lugar donde se lee, pero creo que el analista está, o sea, estamos condenados, ¿no? A interpretar desde ese lugar, que ese lugar, cuando yo digo subjetivismo, ¿no? Cuando pienso en la subjetividad del analista, pienso en todo lo que atraviesa al analista, todo lo que nos atraviesa en nuestra práctica, las lecturas que hicimos, las supervisiones que hicimos, el momento del día, si estamos cansados, no estamos cansados, pero todo eso constituye, digamos, la subjetividad del analista y constituye la lectura del analista, ¿no? Entonces me parece que sí, es clave esa dicotomía entre objetividad y subjetividad, pero para mí esa dicotomía también se anuda con otro punto, que es el punto de creer, que es lo que estaba sugiriendo antes, como que habría algo que es del analizante, pongámoslo así, y algo que es del analista, ¿no? Como que el analizante trae el texto y el analista lo lee, ¿no? Y en el artículo yo lo que trato de trabajar es la idea de que el texto, por eso uso la expresión textualidad, ¿no? Que creo que da más la idea de algo dinámico que texto, como que texto a mí me lleva a pensar en texto establecido, algo que ya está así. Textualidad me hace pensar en algo dinámico. Es algo que se va construyendo entre el analista y el analizante, ¿no? O sea, la textualidad no es solo del analizante, no es algo que solo ocurre en el analizante. Entonces, en ese sentido, me parece que el analista ya está contaminando. Intervenga o no intervenga, sea más neutral, menos neutral, ya está contaminando, porque me parece que no hay un espacio posible de mantener su subjetividad, ¿no? En línea, ¿no? A raya, quiero decir. Sin embargo, imagino, y Sí. me también decir que no, pero imagino que si bien el texto, la textualidad, es algo que aparece en el entre analista y analizante, bueno, analizante y analista tienen distintos roles, ¿no? En relación Sí. a esa textualidad. Y uno podría pensar, a ver qué se te ocurre al respecto, que si bien el analista no es el lector, Sí. no es el lector y el otro es el texto y yo soy el lector, Sí. pero sin embargo tiene como una función, ¿cómo decirlo? De guía, de proponer hipótesis, de lectura. ¿Cómo pensás esa disimetría? Quiero decir, ¿sabes por qué te lo traigo al problema de la disimetría? Porque creo que el problema que se puede caer entonces es, bueno, ¿no? Es un trabajo simétrico. No, está buenísimo lo que traes, y sí, yo creo que lo que estoy planteando no implica que no haya una simetría. Hay una simetría de posiciones, ya desde el punto en que es alguien que viene a consultarte a vos y estás en el lugar del, en términos lacanianos, el lugar del que sabe, ¿no? O el lugar que tiene, el lugar de alguien que puede dar una respuesta a eso. Es una relación asimétrica. A mí me gusta una metáfora de Stephen Mitchell, justamente, que es la de, para pensar esto de la simetría, que decías vos, que es la del analista como el conductor designado, ¿no? O sea, el analista se va con vos a la fiesta, digamos, todo, pero, digamos, es el que no toma alcohol, Sí. ¿no? Digamos, y me parece... No, y es el que está atento también, ¿no? Sí. Es el que tiene que estar, al menos el que tiene que estar bien atento. Exacto, el que tiene que conducir, ¿no? O sea, está en la fiesta todo, pero tiene que conducir. A mí me parece que es una linda metáfora esa, la del conductor designado. Uy, Sí. quiero que hablemos de las metáforas, pero puede Sí. ser que no me quiero ir, pero ya vamos a hablar de las metáforas. Pero te decía lo de la atención también, porque en relación a todo esto que, bueno, no se puede analizarlo. ¿Cómo mantener la subjetividad? Pensemos, ¿no? Sí. Uno tiene, bueno, esto, mil cosas que le Sí. pasan, sus afectos, sus pensamientos, sus lecturas, Sí. lo que le pasa en el día, la neurosis con la de hace 40 años, etc. Sí. Sin embargo, quiero decir, ¿cómo decir? En ese momento uno intenta estar atento a eso, ¿no? Porque
¿A dónde voy con todo esto? ¿Qué pasa con esa indicación freudiana? La famosa indicación freudiana de, bueno, no analizar con nuestros ideales, con nuestra moralidad, con nuestras creencias. Es decir, podríamos decir, todo eso participa, inevitablemente participa, pero quien está oficiando como analista tiene que estar, ¿no? Con eso, tiene que estar atento a eso. Sí, sí, completamente. O sea, yo estoy de acuerdo con la idea de que el analista no tiene que imponer, digamos, un bien, ¿no? En el sentido, un ideal de a dónde tiene que llegar el analizante, ¿no? En eso sí, estoy de acuerdo, pero no me parece que sea incompatible con la idea de que la interpretación del analista no puede pensarse desde un lugar de objetividad o neutralidad. Me parece que no son ideas incompatibles. Me parece que se pueden sostener las dos ideas. Se puede sostener tanto la idea de que el analista no puede ser neutral en el sentido de que su subjetividad está en juego todo el tiempo en su lectura, pero que eso no implica que el analista conduzca la cura en función de lo que él cree que es el bien para el paciente. ¿No? Me parece que son dos cosas distintas. Se puede sostener los dos al mismo tiempo, en el mismo sentido que se puede sostener también la idea de asimetría. Digamos. Son cosas que conviven para mí. Totalmente, pero lo que yo estaba pensando es justamente el hecho de que uno asuma, digamos, que todo esto participa del asunto. Entonces eso creo que hace que uno le preste más atención al asunto, ¿no? Tenga un ojo puesto ahí. Digo, porque si uno cree que eso no participa, no lo tengo en cuenta. Ajá, exacto. No lo tengo en cuenta. Entonces, si uno sostiene, entonces como ustedes, con lo cual acuerdo que hay algo de la subjetividad, por decirlo muy brutal, que inevitablemente se cuele, aparece y contamina el texto, que está mal dicho, ya decimos si entiendo que es problemático. Entonces, bueno, prestemos la atención. Estemos atentos, tengamos un ojo puesto, estemos advertidos de todo eso. Exactamente, sí. Creo que lo traería justamente, por ejemplo, imagino, una supervisión, una discusión clínica, ¿no? Totalmente, sí. En eso precisamente para mí es una de las tareas del analista, estar advertido a eso y estar advertido también a las escenas transferenciales que se están jugando entre los dos. Esa es la tarea del analista, estar advertido a eso. Exacto. ¿No? Eso no se le puede pedir al analizante. Claro. Hay algo de la figura del lector, ¿no? Sí. Pero nuevamente, yo entiendo tu punto. Decís, no es que a la vez es el lector y el otro es el que trae el texto. Estoy de acuerdo, pero a la vez aparece entonces de repente este rol del analista, ¿no? Esta tarea que tiene, que es ser quien tiene que estar atento, que tiene que estar, ¿no? Una lectura más concienzuda. Sí, totalmente, sí. No sé si que con esto me voy a ir, pero podemos... Dale, vamos. Porque una palabra que creo que recorre nuestra conversación y no la estamos diciendo es la palabra contratransferencia. Sí. Que no sé qué impresión tenés vos, qué impresión, una impresión. Que no es un término que cause interés en el psicoanálisis lacaniano, del cual creo que podemos decir nosotros venimos. Sí. Universidad de Buenos Aires, cierta preponderancia de la escuela lacaniana, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la figura de Miller, bueno, en fin, pero tratemos de... Es difícil que se remire eso en una persona, pero ese es más o menos por ahí. No se habla del problema de la contra, no es un tema el tema de la transferencia. Sin embargo, algo que estamos diciendo, ¿no? Trae de vuelta la nueva transferencia, que es aquello que él le pasa al psicoanalista. Sí. Que incluso lo estamos, no sé cómo lo pensás vos, pero lo estamos trayendo como quizás lo pensaba ahora pinchó Lucy Tower, ¿no? Que todo lo que le pasa al analista. Claro. Todo lo que pasa, lo que piensa, lo que siente, lo que dice, lo que está leyendo, lo que no sabe que le pasa y quizás tengan que detenerse a pensarlo, lo que sueña, por ejemplo. Sí. Bueno, no sé si ese término a vos ¿qué te pasa con el concepto de contratransferencia?
A mí me parece que es un término que en su momento fue muy útil, ¿no? Pero en su momento, digamos, mediados del siglo XX, claro, sí. En su momento fue útil porque fue poner en escena a la persona del analista. Yo creo que no estoy muy de acuerdo en la idea de dividir como transferencia y contratransferencia, porque otra vez para mí caemos en lo mismo, como en esta idea de como si se pudiese delimitar tan fácil, ¿no? ¿Qué es lo propio del analista? ¿Qué es lo propio del analizante? ¿Cuáles son los sentimientos del analista? ¿Cuáles son los sentimientos del analizante? ¿No? Como si todo eso fuera tan fácil de delimitar. Y me parece que hay muchos sentimientos que pasan entre el analista y el analizante, ¿no? Por eso yo prefiero usar el término de transferencias secas, ¿no? Pero teniendo en cuenta que toda esta emocionalidad pasa en ese encuentro, ¿no? Por eso está la palabra también encuentro en el título del artículo, ¿no? O sea, pasa en el encuentro entre el analista y el analizante. También la versión de la contratransferencia como un indicador, ¿no? De que si lo que yo siento implica algo, ¿no? En relación a lo que siente el analizante, ¿no? Como si hubiera como una suerte de lectura posible de lo que le pasa al otro a través de lo que le pasa a uno, sí. ¿no? A mí ahí sí me parece que está muy buena la lectura de Lacan, ¿no? O sea, de cómo criticar eso, toda la crítica que hace del plano imaginario, ¿no? Gran clase de Lacan, ¿no? La del seminario 8, que cerca... Crítica de la contratransferencia, me parece que es. Sí, me parece que dice, ¿no? Que critica a los psicoanalistas que creen que utilizan su inconsciente como si fuera un violín. Exacto, ¿no? sí. Lo agarran y como si pudiesen... Bueno, que claro, está bien lo que hiciera Carnot en piso y claro, se evidente ahora que lo dice, que es que, claro, el inconsciente justamente es aquello de lo que no se dispone. Sí. ¿No? De lo cual uno no puede hacer uso. Está bueno. Sí. La solución de Lacan es el deseo del analista, ¿no? Es para otro tema ese, pero esa es la solución al problema. ¿Lo tenemos por ahí o no? ¿Para el deseo del analista? ¿Sabes por qué? A ver, dale, vamos. Porque tengo la impresión de que hubo una neutralización del deseo del analista. No sé si tenés la impresión vos. La idea que, ¿viste ciertas metáforas? Insisto que no te a metáforas. En relación a ciertas palabras, no sé cómo llamarlo, de la apatía, del estoicismo, de lo vacío. Que parece que confabulan bien con este fantasma imperativo de la neutralidad. Sí. Al mismo tiempo en la cara aparecen ideas que para mí son distintas en relación al deseo del analista, que es por ejemplo cuando cuenta el caso de Brody y Diana O, y dice, bueno, no se dan cuenta, ¿no? Dice, le echaron la culpa a la pobre Berta por esa transferencia erótica y no pensaron en el deseo de Brody. Sí. Y ahí y él dice, yo quiero hablar del deseo del analista. Sí. Pongamos a la lista de Gandhi y yo. ¿no? Invitamos el problema, pensemos en el analista, lo que le pasa al analista. Y ahí se refiere al deseo del analista, pareciera de otro modo, como involucrando algo de eso. Sí. ¿No? Yo, el deseo del analista, yo lo pienso, primero, cuando hablas de apatía y todo eso, son términos que Lacan critica fuertemente en esa clase, ¿no? O sea, como que Lacan en ningún momento niega que haya participación de los sentimientos del analista. Lo que él dice es que no son lo que deben guiar la cura ni la posición del analista, ¿no? No es que para él no ocurran. La solución de Lacan para mí es la del deseo del analista, postular el deseo del analista, pero postular el deseo del analista, para mí la confusión que reina, digamos, es creer que el deseo del analista es como una suerte de muchas ganas de analizar, ¿no? Un deseo del analista, ¿no? Como, viste que hablan de esto, como un analista con un deseo muy decidido, ¿no? Como tener muchas ganas de analizar. Para mí no es eso lo que Lacan quiere transmitir con la idea del deseo del analista, sino me parece que va más por el lado, al menos entre el seminario 8 y el 11, seguro hay matices, lecturas distintas, pero al menos como lo leo yo, es como que el analista pueda dejar un lugar vacante, ¿no? Que pueda ubicarse como una X, ¿no? Que algo de su deseo, ¿sí?, aparezca como enigmático para el analizante. Porque creo que en algún sentido lo que él está pensando es que se pueda reproducir esa
situación inicial que estructura al sujeto, que es el posicionamiento frente a la pregunta de qué quiere el otro, ¿no? Entonces me parece que lo que está planteando con el deseo del analista es como dejar ese lugar enigmático para que algo del deseo del analizante como deseo del otro pueda desplegarse. Esa es la orientación. Pero entiendo, a ver si esta frase quizás no es de Lacan y estoy inventándolo, pero me suena que sí, pero no puede hacerse sin, algo así como, eso no puede hacerse sin el fantasma del analista, quiero decir. Sí. ¿No? O no me acuerdo, me gustaría tenerla citada, bueno, ahora textual, no me acuerdo, pero la referencia de, ¿no?, que trae Lacan también al análisis, digamos, en la posición del analista también operando con su fantasma, literalmente. En todo caso, creo que me da la sensación que la diferencia, al menos la que se me presenta como crucial ahora, es la de pensar estos elementos del texto que tienen que ver con lo que pasa en la transferencia, incluso lo que se presenta en la propiedad del analista, suponte un sueño, por ejemplo, que lo sueños del analista. Creo que la gran diferencia es de tomarlo como un elemento tomarlo como otro elemento del texto, quiero decir, como otro elemento del caso, que es muy diferente a usarlo como instrumento o como una guía de lectura, porque si no funciona como signo. O sea, lo diría así: en vez de tomarlo como signo, que creo que es lo que pasó con algunos teóricos de la contratransferencia a mediados del siglo XX, que es yo me aburro, entonces ese tipo es un aburrido, que funciona como un signo, o tomarlo, bueno, como un significante, que es, no sé, hay aburrimiento, ¿no? Bueno, así, bueno, yo qué sé, no sé qué significa, qué quiere decir esto. Pero está ahí, está acá, está pasando. Sí, ¿no? Exacto, sí. Todo eso sí se lo considera. Si no, bueno, queda... pasa de largo. Si no, pasa de largo. Le pasa de largo. Pero uno tiene una impresión de que tiene le voy a decir así, una peor descripción del texto. ¿En qué sentido una peor descripción del texto? Voy a contar un caso. Y me pasa eso. Me pasa que con este paciente me recontraburro. Por decir algo. Bueno, pero no me parece un elemento a contar, a narrar, a pensarlo como parte del caso, pues es un tema mío, yo qué sé. Claro. Sí, dejar afuera. Lo converso con medalistas, suponete. Claro. Bueno, distinto es, yo qué sé, pasa, ¿no? Lo meto ahí. Es el caso también. Sí, la pregunta es si eso se lleva al espacio analítico o no, también, ¿no? Que es la gran discusión sobre las que ocurre en el psicoanálisis contemporáneo, sobre las autorrevelaciones, ¿no? Si el analista, ¿cuánto puede el analista revelar de lo que le pasa? ¿No? En principio, te digo lo que intuitivamente, es que aunque, digo, por el principio no sabemos qué es, ¿no? Pasan cosas. Entonces yo me siento, digo, che, voy a supervisar el caso, lo voy a discutir, lo voy a escribir por lo que yo tengo colegas. Bueno, entre otras cosas, está lo que el paciente dijo, lo que yo qué sé, suponete que es un niño, dale con los padres, tomo nota. Me pasa esto, ¿no? Me frustro, lo anoto. No lo sé, pero puede ser que sea un elemento que junto a otros elementos del material me diga algo interesante del caso. Ahora, y que me ayuda a pensar algo, ¿no? A tener una idea, una conjetura, una dirección. Ahora, que de ahí se derive una interpretación en el sentido clásico del término. Decirle algo, la relación a mis afectos, creo que hay un salto, ¿no? Porque tranquilamente yo puedo hacer uso de eso sin necesidad de revelarlo. Totalmente, sí. Me pregunto, me gustaría, bueno, vos tenés leído esos textos, ¿no? ¿En qué encuentran estos autores y estas autoras como positivo, como beneficioso, como ganancia en la autorrevelación? Que yo me decía autorrevelaciones, ¿no? Sí, la autorrevelación se traduce, self-disclosure es en inglés. Yo creo que lo piensan en los términos de generar empatía, ¿no? Me parece que va por el lado de la empatía y por el lado también de cómo al caer la idea de neutralidad, ¿no? Entonces también se pone sobre la mesa la cuestión de, bueno, ¿por qué no mostrar aspectos
de mi persona. Digo, para ponerlo en términos más sencillos, las preguntas que a veces los analizantes nos hacen respecto a nuestra vida personal. ¿Por qué no revelarlo? Yo invertiría la pregunta, ¿por qué no revelar algunas preguntas? ¿No? Como está esta también, que para mí es otro fantasma, ¿no? No digas nada de tu vida, ¿no? Como que es otro punto asociado al de la neutralidad, pero no es lo mismo, que es el del anonimato, ¿no? El analista anónimo. ¿Qué tema ese? Como que, bueno, no sé nada, no sé absolutamente nada. Le estoy hablando a alguien del que no sé nada, y que muchas veces pasa esto, que es muy habitual, me parece, en la práctica clínica, ¿no? Que un analizante te pregunte, ¿y vos, no sé, tenés un hijo? Sí. ¿Vos Para- qué haces? Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que depende del caso. Si un paciente está en un conflicto porque está planteándose la posibilidad de la paternidad y en el medio de ese conflicto me pregunta, ¿vos sos papá? Yo ahí no revelo que soy padre, ¿no? ¿Pero por qué no? Yo, ¿sabes por qué? Porque ya le digo, porque si les parece que Sí. estoy... Porque a mí no se me ocurre una buena razón para ocultarlo. A mí. No se me ocurre una buena razón. Porque una cosa... Ahora te dejo seguir. Sí. Me pregunta, ¿tenés hijos? A mí no me sale decir, no te puedo contar a mí. Después puedo charlar sobre eso, sobre los estilos y las... Sí. Yo le diría que sí, pero me imagino que agregaría, pero lo que yo soy como padre, o lo que mi vínculo con mi hijo, no creo que le vaya a servir en ese sentido. No sé si es interesante para el problema que usted trae. Sí, me parece perfecto. Yo creo que hay una diferencia en una situación, en alguien que, por ejemplo, ya tiene un hijo y tiene un problema con la crianza, supongamos, o tiene un problema con el hijo, y te pregunta, ¿vos tenés hijos? En el sentido de como buscar una complicidad, o ¿no? En el sentido de a ver si me entendés por lo que estoy pasando, las dificultades. A mí ahí me resulta más natural decir, sí, tengo un hijo. Si alguien está en el conflicto de si quiere ser padre o no quiere ser padre, a mí eso me genera la pregunta de si yo le digo que soy padre, si no puede como de alguna manera eso posicionarme como un ideal, como algo, ¿no? Como que obture su pregunta en relación a su paternidad, ¿no? Entonces, yo ahí lo que contesto es, no es importante si yo soy padre o no, lo importante es lo que a vos te pasa. Digo, porque también la pregunta ahí es, ¿por qué alguien que se está analizando y está en conflicto con la idea de ser padre le pregunta al analista si quiere ser padre o no? ¿Qué está buscando en eso? ¿No? En un momento de confusión, digamos, de angustia, como quiero ser padre, no quiero ser padre, mi mujer quiere, yo no estoy seguro. ¿Qué está buscando en el analista en ese momento? Es una buena pregunta. Eso a mí me da sospecha, ¿no? Está lindo estos debates, está lindo, porque cuando decís eso, cuando no das esa información, ¿cuál es el, bueno, también de vuelta, depende del caso, ¿no? Pero ¿cuál es el efecto? Digamos, por eso es lo que digo, no dejan cierto misterio, Sí. de cierta sospecha, incluso cierta suspicacia también puede llegar a... Pero bueno, es un tema re interesante. Yo tengo amigos y amigas que les gusta y prefieren el analista neutral, anónimo. O sea, no se sabe nada, no dice nada, es silencioso, como una... Y otras personas que, por ejemplo, han dejado análisis, personas queridas que han dejado análisis, justamente por esta razón. Porque le preguntaba a la lista, bueno, y suponete, no sé, ahora me acuerdo de alguien siéndome que nos cuenta esta historia, que le preguntaba a la lista sin vía, donde atendía, ¿no? Y no le quiso responder. Entonces le pareció, digo, ¿qué significa esto? ¿Qué tipo de bizarreada es esto? Traigo esto porque me parece importante el sentido de la autorrevelación, porque yo me imagino que en una ciudad tan... estoy hablando ahora específicamente de Buenos Aires, porque no quiero hablar del nombre de un país, y menos de habla hispana, pero tan psicoanalizada y tan
vinculada a la figura del analista neutral, que un analista te cuente tus cosas, a mucha gente le impacta. Sí, claro. ¿No te pasó que te contaron, fui al analista y el tipo me contó algo de su vida? Me pasó incluso de pacientes o que me hayan dicho, le estaba contando algo y se emocionó, ¿no? Y que lo vivieron como alguien como poco profesional, ¿no? Como le conté algo y se puso a llorar conmigo, ¿no? Y dejaron, ¿no? Como con el supuesto de que si se emociona por mi problema, entonces no es un buen analista. Claro. ¿No? Claro. Y hay la figura del analista, que esas personas, un fantasma en torno a los analistas, sí. que esa persona siente claro que esa persona no está posicionándose como debería posicionarse. Sí. Que creo que sí, que está un poco de... Bueno, para mí hay algo ahí vinculado a los estilos que se asumen, los semblantes que se asumen, que también tiene que ver con circunstancias muy locales, ¿viste? Sí. Y tal vez ahora no me imagino como efectivo. Sí. Ahora pienso, me imagino un experimento mental con mis analizantes, revelándole. Debería estudiarlo igual, yo me estoy hablando por boca de gansa. No, yo creo que hay que ver... porque siento que se quedaría como, ¿por qué me estás contando esto, hermano? Sí. No, obvio que uno no se va a poner en el medio de la sesión a contar lo que hizo en la semana, ¿no? Me parece que son esas situaciones específicas. Lo del psicoanálisis de estos autores igualistas, sí, que trabajan la autorrevelación, ¿no? Sí. Pensando en eso, pensando en ese tipo de intervención. Sí. Es un tema, sí. Porque hay para todos los gustos, como se dice. Pero también están los analizantes que vienen y dicen, no, le contaba algo súper trágico y no me dio ni un pañuelo, ¿no? Yo estaba llorando y no me alcanzó ni un pañuelo. Y dejo de ir por eso, ¿no? Entonces... Bueno, vamos al tema que me voy a poner un punto aparte, pero sí, hablemos de esto. De las metáforas. Porque hay algo que está en tu texto que me pareció me llegó como muy verdadero. Dije, esto es tremenda, ¿veis? Como me cayó una super ficha. Que es que en la constitución de prácticas, sí, muchas veces las imágenes son más potentes que los conceptos. Sí. Y las analogías, las imágenes. Claro. Vos decías, en Freud no está no, es una mala traducción, es un gran equívoco, es un malentendido, como suele pasar. Pero sí, me parece que es la imagen del cirujano. Claro, sí. Y vos decís algo que es cierto, que está hiper recontra hiper citado. Es una imagen, una analogía, un como un cirujano. Y es verdad que muchas veces nos ponemos como muy pesados y muy densos, ¿no? Con la rigurosidad y el concepto, etc. Y muchas veces las ideas que tienen más fuerza no son conceptos. Son imágenes, son metáforas. Recién hablabas de la metáfora del conductor, como un conductor. Sí. Bueno, te traigo una lectura que tuve del texto y dije, es verdad, le dice, porque es cierto. Che. Está la metáfora del cirujano, que me parece que se relaciona muy bien con lo que estabas diciendo recién, además, ¿no? Como esta idea, o lo que estamos conversando recién, respecto a el analista que se emociona, ¿no? Y que no debería emocionarse, ¿no? Porque es poco profesional, porque la imagen del cirujano es el que pueda, según Freud, hacer su intervención de acuerdo a las reglas del arte, dejando sus sentimientos de lado, ¿no? Uno, si va al cirujano y el cirujano está llorando mientras, bueno, espero estar anestesiado, ¿no? Pero no verlo. Pero digamos, uno esperaría que un cirujano no se emocione, ¿no? Pero me parece que... Sería raro, ¿eh? Sí. Qué susto. Sí. Pero me parece que se relaciona con esa imagen, ¿no? De esa cuestión aséptica que deja los sentimientos de lado también para poder hacer su trabajo. Pero, perdón, porque aparte es completamente de acuerdo con eso, pero siendo el tema de la mente, porque creo que hay algo derridiano en eso que trae, sin ser un experto en Derrida ni mucho menos, pero creo que hay algo derridiano en aflojar esa distinción tan fuerte y jerárquica entre concepto y metáfora o imagen, no sé cómo viene a llamarlo realmente,
a la hora de la fuerza que tienen las ideas. Exactamente, sí. En Freud hay metáforas de Freud que son la de la perla. Sí, ¿Cuántas veces la escuchamos hablar? La potencia que tiene esa imagen. sí, y la del detective también, ¿no? Del analista como arqueólogo. Está la imagen del analista como arqueólogo también. La del detective también. La del detective es un clásico, retomado por Lacan en el seminario de la carta robada, a través del cuento de Poe, con la imagen de Dupin, ¿no? Que hay toda una complicada escena que arma Lacan de dos escenas ternarias, ¿no? Para hacer como el análisis del cuento de Poe. Y el analista queda identificado ahí con Dupin. Y es interesante, ¿no? Porque es una figura particular de detective, ¿no? Es como un detective, como los primeros detectives, ¿no? Como son gente que no se dedicaba a ser detective, ¿no? Dupin no es que era un detective profesional, era como un caballero de honor al que le iban y le preguntaban cosas. De hobby. De hobby, exactamente, lo hacía de hobby, y casi exclusivamente con su razonamiento, ¿no? Y a mí me parece como, para proponer otra imagen, me parece como mucho más potente la imagen del detective privado para pensar la del analista. No sé si leíste las novelas, por ejemplo, de Raymond Chandler. La recontra. Claro, Marlowe. Los curas, ¿no? Sí, por ejemplo, la figura de Marlowe, ¿no? El detective privado de Raymond Chandler. Es un tipo que que primero trabaja de eso, ¿no? Cobra un honorario por hacerlo. Después que los textos de Chandler están narrados por Marlowe, ¿no? Me parece también interesante eso. Y Marlowe, cuando lo contrata en un caso, él va metiéndose en el caso y a medida que se mete en el caso va modificando, digamos, todo lo que ocurre, y termina muchas veces como golpeado, digamos. ¿No? Digamos, me parece como que esa idea del detective privado que está como involucrado en con su persona y está trabajando y en el mismo trabajo va revelando otras cosas, parece que es como una imagen que me parece más linda para pensar lo que hace el analista, ¿no? Me parece un analista más Marlowe que Dupin, digamos. Sí, está muy bien. Hay que buscar otras imágenes, una metáfora, porque se ve que tiene chafúas alrededor. ¿Crees que algo del objetivismo, Sí, del psicoanálisis, o algo que atraviesa también ahora Lacan, que es la crítica de la realidad de Lacan, sí. que si quieres hablamos un momento de eso, tiene que ver con el estructuralismo? O sea, ¿no te da la impresión de que el estructuralismo en algún punto tiende como a esa posición del observador externo, neutral? Bueno, en Levi-Strauss parece bastante Sí. más claro, ¿no? ¿Cómo lo pensás? Y No lo tengo tan En fresco. el caso de Levi-Strauss es muchísimo más brutal, tal vez, Sí, porque es un hombre europeo, sí, occidental, varón, bla, pues, Sí. etcétera, que va a un lugar a decir cómo funciona, sí, una sociedad de una forma estructural, Sí. el cuadro, la relación, etcétera. Pero de Levi-Strauss no sabemos nada. exacto, sí. Quiero decir, no. Entiendo que otras perspectivas antropológicas post Levi-Strauss Sí. fueron críticos del lugar, Sí. de ese lugar de observador Sí, objetivo. Yo no digo que Levi-Strauss sea positivista ni nada por el estilo, pero algo del estructuralismo creo que tendía, ¿sí? Y creo que es el problema que tiene Lacan. Esto bueno, leí en Derrida con Sí. sugerencia también, la crítica que hace Derrida a Lacan en La carta robada, que es, ¿no? Lacan se ubica en este lugar de descifrador y arma una estructura externa tanto a él como a la figura del narrador, que aparece de un modo, bueno, una vez que uno lee eso, decís, es increíble que no me di cuenta. exacto. Que a sí. veces Lacan de La carta robada, el narrador no aparece. Exacto, el narrador, lo que no aparece no es solamente Lacan como narrador, sino lo que no aparece es el narrador del cuento de Poe. Sí, narrador del cuento de Poe. Eso es lo que queda, pero justamente esa sustracción del narrador es lo que posibilita
armar como las dos escenas triangulares y la escena de descifrado, sustrayendo a ese narrador. Yo creo que igual Lacan es un estructuralista raro, ¿no? Porque en principio sostiene la idea de sujeto, que eso es muy raro para el estructuralismo, ¿no? Pero pasa que ese texto parece como el subtexto más estructuralista, no sé si, ¿no? Esa cosa Sí. de los lugares, las relaciones. Exacto, sí. Tiene como una cosa muy... Y que el sentido, en última instancia, para mí otro punto que es muy interesante de esa lectura que hace Derrida, que es un texto que no me canso de recomendar, el concepto de verdad en Lacan, algunos lo tradujeron como el cartero de la verdad, que es la idea de que el querer decir del texto, o sea, la escena de descifrado, siempre va a la falta, ¿no? O sea, como que el sentido último sería la falta, ¿no? Como una suerte de... la falta como una suerte de significado trascendental, que en última instancia lo que uno descubriría siempre en el último término es el deseo como falta o la castración, ¿no? Hay una lectura de ese problema que sería algo así como ninguna lectura verdadera porque no hay un sentido originario, Sí. y no hay un sentido fundamental, digamos, sentido verdadero en tanto tal, ergo no hay sentido. Ajá. ¿No? Hay una lectura de la falta que se queda como ahí en la falta. Sí. Algo así. En lo que Nietzsche diría como el nihilismo decadente, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, pero no podría pensarse esa falta o la castración justamente como desde el lado más de la potencia, en el sentido de como en última instancia no lo que hay es castración, lo que hay es esa falta estructural, no hay otro del otro, todos los modos de Sí. separar. Eso entonces, ¿cómo decir? Multiplica los sentidos. ¿Quién tiene como tiene otro aspecto? Es un aspecto ¿no? Oxigenizante, digamos, ¿no? Es una buena lectura esa, sí. Entiendo que un poco de Derrida, ahí esos son los puntos donde la disputa entre los autores a mí me confunde, porque entiendo que Derrida hay algo en Derrida de eso también, en la deconstrucción de Derrida. Quiero decir que no hay, ¿no? En última instancia parto de la base de que no hay un sentido último, Exacto, de que eso. no hay una verdad originaria, de que no hay un querer decir del texto, por lo cual, bueno, se habilitan múltiples lecturas. Exacto, desde la lectura de Derrida, que bueno, lo podemos discutir, pero desde la lectura de Derrida la idea es que sí hay un sentido último y es la falta. Es una en Lacan, para él es una negatividad trascendental. Después, Lacan mismo... Si me cuesta entender el sentido práctico a mí, excepto que sea esto, que quedarse la falta sería, bueno, no hay sentido. Ajá. No hay el sentido último. Mucho gusto, que le vaya bien, que creo que es un poco lo que pasó Sí. en algunos psicoanálisis que están diagnosticados, digamos, por los propios autores que nos llevaron adelante como finales más bien depresivos, más bien cínicos. Exacto, bueno, tomando la... Cierto de lo real, todas esas imágenes que se utilizan, ¿no? Sí, yo creo que tomando esto que decís vos, ¿no? Como para salir de esa posición de nihilismo decadente, yo creo que nuestra tarea es una tarea que tiene que ver, quizás es una opinión muy poco popular, la voy a decir, dentro del campo lacaniano, pero para mí es producir sentidos, ¿no? O sea, esa textualidad que se produce en ese encuentro entre analista y analizante, en última instancia, para mí, lo que tiene que promover es nuevos sentidos. Sí, estoy de acuerdo. Sentidos que hagan como la vida más vivible, en última instancia. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hay también una lectura, una interpretación un poco... Porque cuando se habla de esto, ¿no? Perdón que te interrumpí, pero digo, cuando se habla de esto, se lo toma como sentido, queda muy pegado a la sugestión también, ¿no? Como, bueno, si vos le metés sentido, lo estás sugestionando. Y yo creo que también el problema de la sugestión es un problema del analista neutral, digamos, ¿no? El que compró el paquete de la neutralidad, compra el paquete de la sugestión. Para mí, cuando uno se deshace de la idea de neutralidad, la idea de sugestión también pierde un poco su valor técnico, digamos. Sí. Es que hay modos de proponer lecturas que el texto las acepte, ¿no? Por decirlo así.
Ujú. Bueno, que creo que no son imposiciones, no es sugestión. Lo digo porque creo que cuando Lacan dice, no hay que guardar al, ¿cómo es? Al síntoma. Sí, Bueno, con sentido, sí. pero es otra imagen. Me parece que está discutiendo con un psicoanálisis, con un tipo de psicoanálisis que era una máquina de captar. Exacto. De una clave hermenéutica, ¿no? Que es, bueno, que también se pasó de psicoanálisis, que es esos psicoanalistas fueron que ya tenían como una especie de base de data simbólica y no ir a interpretar. Incluso uno lee autores que admira mucho como Winnicott y te llama la atención cómo interpretaba. Sí, Máquina de interpretar. sí. Creo que Lacan nos advierte un poco de ese problema. Bueno, hay un tema ahí también para seguirlo. Creo que estamos de tiempo, estamos ya para ir cerrando, pero entonces la pregunta que quería hacerte o el concepto que quería introducir para cerrar Sí. es lo que vos traes como... Además quiero avisar que estamos bordeando el texto, no estamos metiendo con los problemas específicos Sí. del texto, con los autores que trabaja Max, todo eso lo tienen que ir a leer, porque la gracia de todo este espacio es que las personas que nos están ahora viendo, escuchando, que se acerquen al artículo, Ajá. al escrito, a la tarea de la lectura y el escrito, ¿no? Bueno, por hay muchas cosas de las que no hablamos, mundo, que están en el texto. Pero sí quiero traer, para cerrar, lo que vos traes como propuesta frente a la neutralidad, me parece, Sí. como un concepto alternativo, que es el de hospitalidad, que es un concepto Sí. derridiano, ¿no? Sí. O entiendo que en la publicación es una copublicación entre... Ando Formantel, sí. Exactamente, Aldo Formantel. Para también traer la colación de Sí. este asunto. Bueno, tirarnos alguna data de eso, de qué trae el concepto de hospitalidad, qué aporta, qué mirada distinta tiene en relación a la neutralidad. Bueno, o sea, la idea de la hospitalidad la pensé en estos términos, ¿no? En los términos del encuentro. Y partiendo de esta idea de que no hay un espacio que no esté alterado por el otro, ¿no? Si partimos de la idea de que tanto el analista como el analizante no están atravesados, si no hay un espacio no contaminado, digamos, la manera de posicionarse en ese espacio, la manera ética, que a mí me parece muy ilustrativa, es la de la hospitalidad. La hospitalidad para Derrida no es algo así como una tolerancia, ¿no? Como tolerar al otro, en el sentido que la hospitalidad no es algo que pueda programarse. Entonces es difícil de dar como pautas clínicas, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿cómo soy más o menos hospitalario con el otro? La idea de la hospitalidad es que la hospitalidad es una invención en ese acontecimiento que es el encuentro con el otro. Pero esa hospitalidad siempre se da, y ese es el punto ético de la hospitalidad, en una tensión entre una dimensión, quizás es muy técnico esto, pero una dimensión condicionada y una dimensión incondicionada de la hospitalidad. Porque hay una dimensión condicionada que uno podría pensar, la dimensión condicionada tiene que ver con la legalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, las leyes de nuestra profesión, no sé, nuestro reglamento ético, etcétera, la ley de salud mental, digamos, hay leyes, ¿no? que implican una manera de estar y que entra en tensión con esta hospitalidad incondicionada de recibir al otro en tanto otredad, ¿no? Me parece que en esa tensión entre las dos cosas es donde está el momento ético. Cómo poder recibir al otro en ese encuentro que no sea una forma programada y que no sea solo como hacerle un lugar en mi casa, ¿no? Sino, bueno, cómo poder habilitar espacios en común. Yo creo que la idea de hospitalidad lo que nos lleva es la idea de pensar en modos de estar en común a la vez sin nada en común, ¿no? Por eso la hospitalidad también tiene otra idea que para mí es interesante, que yo llamo en el artículo como un esfuerzo de incomprensión, ¿no? Porque mientras más me parece como tendemos a comprender al otro, más anulamos su otredad dentro del programa de nuestra mismidad, ¿no? Yo creo que te entiendo porque por lo que me pasa a mí te entiendo,
Me parece que la hospitalidad también tiene que ver con ese esfuerzo de incomprensión que va en línea, como toda la denuncia que hace Lacan, ¿no? De conducir los análisis en el registro imaginario. Ok, bueno, espectacular. Muy bueno. Hay cosas para conversar, pero algún día tenemos que cerrar, así que nada, gracias Max Gracias por la invitación. no, por abrir este espacio junto a nosotros, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima.